tiende camas, digamos, supongamos, lava platos, cocina, etc. Entonces, todas esas actividades tienen un sentido que más o menos todos entendemos. Entonces, a eso le vamos a llamar también trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser trabajo, pese a que no reciba un salario. Ahora, vamos a aclarar un poco más adelante si es que le podemos llamar trabajo productivo o no productivo. ¿De acuerdo? Pero vamos a eso un poco más adelante. Ahora, vamos a aclarar un poco más cómo se hace un trabajo o qué condiciones se requieren para hacer un trabajo. ¿Ya? Entonces, rápidamente, que esto es un tanto evidente, la primera idea es que el trabajo se hace durante un determinado periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo lo vamos a llamar duración del trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser la duración del trabajo? Bastante obvio. Es la cantidad de tiempo, ¿sí?, en la cual usamos la fuerza de trabajo en hacer el trabajo. ¿Ya? Voy a poner delta, ¿ya?, el equivalente a la letra griega D. ¿Qué digo? El equivalente griego a la letra D. Entonces, digamos, ustedes trabajan 8 horas en una empresa, entonces esas 8 horas les vamos a llamar la duración del trabajo. ¿Ya? Trabajan solo 2 horas, esas 2 horas será la duración del trabajo. ¿Ya? Es un tanto evidente la definición. Ahora, la siguiente idea es esta. En las mismas 8 horas, uno puede trabajar con más ganas, con menos ganas, ir más lento o más rápido. A esa diferencia entre ir más lento y más rápido, la vamos a recoger en otro concepto que le vamos a llamar intensidad del trabajo. ¿Sí? Entonces, y de hecho vamos a ser más concretos, vamos a llamar intensidad individual del trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de la intensidad individual del trabajo? Es básicamente, ¿sí?, cuánta fuerza de trabajo tú gastas en cada unidad de tiempo, ¿sí?, cada individuo. ¿Sí? Entonces, repito, cuánta fuerza de trabajo se gasta o gasta cada individuo en una unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces tú tienes que escoger qué unidad de tiempo y en función de la unidad de tiempo más o menos vas definiendo, ok, por ejemplo, en las 8 horas hago más o menos un esfuerzo y te imaginas, pero en las mismas 8 horas podrías hacer más esfuerzo, entonces aumentas la intensidad, o podrías ir más despacio, menos esfuerzo, entonces bajas la intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esa es la intuición de la intensidad del trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánta fuerza de trabajo se gasta por unidad de tiempo? Ahora, esta intensidad la vamos a dividir en 2 tipos. ¿Ya? Entonces, la intensidad del trabajo, nótese que depende de la unidad de tiempo que estamos tomando de referencia, ¿no? Entonces, podemos tomar como referencia un día, un mes, un año, o podríamos tomar una hora, o un minuto incluso. ¿Sí? Entonces, el ejemplo o el caso más extremo sería que nosotros tomemos un instante. O sea, en este instante, ¿cuánto esfuerzo le están metiendo? ¿Cuántas ganas le están metiendo a la clase, por ejemplo, de entender? O yo de explicar. Entonces, a esa intensidad le vamos a llamar intensidad individual instantánea. ¿De acuerdo? Instantánea del trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se está haciendo el esfuerzo en cada instante del tiempo? ¿Ya? En cada momento, en cada, ni siquiera segundo, sino sí me entiendes, en cada instante, ¿no? Porque ¿por qué hacemos esto? Porque resulta ser que la intensidad es tan volátil que tú en un instante puedes meterle muchas ganas y empezar a acelerar, o ir más despacio, más lento. O sea, es tan variable esto, ¿no? Entonces, esa sería la primera idea, ¿no? La intensidad instantánea, que más o menos te dice, bueno, en cada instante de tiempo, ¿cuánto esfuerzo le metes? ¿Sí? Es la idea básica de eso. En el documento ustedes van a encontrar algunas ecuaciones adicionales, no se preocupen por eso, me interesa de momento que cachen más bien la intuición general, ¿de acuerdo? Que es este de aquí. Eso con la intensidad individual. Ahora, obviamente que es muy complejo tener una idea de cómo estás gastando la fuerza de trabajo en cada instante. Entonces, la otra definición, que es tal vez la que más usemos en clase para próximas ocasiones, es la intensidad individual, pero promedio. ¿Ya? Promedio del trabajo. ¿Cuál es la idea? Ok, puede ser que en cada instante y usted sube y baje la intensidad, y de hecho incluso podemos hacer una gráfica, ¿ya? Entonces imaginen que aquí tienen una gráfica, ¿ya? A la intensidad de trabajo le voy a poner la letra griega épsilon, ¿ya? Es la letra griega épsilon. Entonces imaginen, colegas, que ustedes aquí tienen la duración del trabajo y aquí tienen la intensidad que le meten, ¿ya? Entonces pensemos que nosotros estamos trabajando de 0 a 8 horas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo lógico? Lo lógico es pensar que, bueno, al inicio del día, como que uno le mete ganas, no sé si como, por lo menos a mí me pasa que uno va variando, ¿no? Pero como que va subiendo, o sea, hasta que te medio despiertas, le vas metiendo ganas, pero va subiendo, ¿no? Pero después, ¿qué pasa a medida que el día va pasando? Va cambiando, va aumentando las horas de trabajo. Esto se mueve, ¿no? Pero en general va cayendo. Y por último, puede pasar que terminas rezando y ya que se acaben las 8 horas y ya quieres irte a la casa a dormir.
Entonces, ¿qué pasa? Que la intensidad del trabajo, si bien es cierto, en cada momento va cambiando, sube, baja, a veces le metes más, a veces le metes menos, pero que más o menos sigue un patrón. Entonces, una opción sería ponerse a medir cada instante, sí, esa sería la intensidad instantánea, pero el problema es que sería súper complejo, ¿ya? Y bueno, yo creo que ahora se pueden, piensen que la intensidad instantánea es lo que les marcaría esos relojes como es el iWatch, que ahora que marca estas calorías, ¿no? Entonces, imaginen que están puestos ese iWatch y en cada instante te va marcando las calorías, ¿ya? Pero obviamente que eso sería un poco complejo, ¿no? Que cada vez es más fácil, de hecho. En cambio, ¿cuál es la otra opción? La otra opción, ok, yo tengo esto de aquí, pero voy a asumir que es un promedio, ¿ya? Entonces, digamos que un promedio es más o menos una línea así, ¿ya? O sea, asumamos que esto es recto. Sería una suerte de promedio, ¿ya? Esto es individual, es un individuo. Esto es un individuo. Esto aquí también es un individuo. Entonces, ¿cuál es la idea, colegas? La idea es que ya, a ratos quemaste más calorías, a ratos menos calorías, digamos calorías, ya, para ver la intensidad, solamente por ejemplo. Entonces, nosotros podríamos promediar las calorías que sacaste entre lo que hiciste más esfuerzo y menos esfuerzo, ¿ya? Entonces, esa sería la diferencia, colegas. Entonces, si quieren la instantánea, es esta raya que se mueve así, ¿sí? Y la promedio es, coges todos los valores y bueno, sacas el promedio, ¿ya? Claro que sacar ese promedio es un poco complejo porque no estamos haciendo por horas, ¿no? O sea, si tuvieras 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, sería fácil, digamos. En la primera hora te esforzaste en 5 calorías, digamos, ¿ya? Y en la segunda hora, digamos que solo trabajaste 2 horas, te esforzaste 8 calorías, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el promedio entre la 1 hora y la segunda hora? O sea, tú trabajaste en total 2 horas, ¿sí? Entonces serían 5 y 8, 13. Para 2, esto es 6,5 calorías. Entonces, si quieren, esta sería la instantánea, asumiendo que cada instante es 1 hora. Claro que ahí estamos haciendo un supuesto muy fuerte, ¿no? Pero solo para efectos de entender. Entonces, trabajaste 2 instantes y en cambio esta sería la promedio. ¿Bien? No es nada del otro mundo. Ahorita, para efectos de la prueba del día lunes, no me voy a concentrar en esto, sino en la intuición. ¿De acuerdo? Sino en la intuición. O sea, entender que hay una duración y que hay una intensidad. ¿De acuerdo? Ya. Estas se pueden decir que son las versiones individuales, o sea, un individuo que puede ser. Ahora, resulta ser que también podríamos pensar en lo siguiente. Un individuo está quemando más calorías, otro individuo está quemando menos calorías, entonces cada individuo puede quemar diferentes calorías, hacer diferente esfuerzo, aplicar más o menos intensidad. Entonces, para efectos de simplificarnos la vida, puede ser que a ratos necesitemos hacer un promedio, pero ya no individual, sino un promedio social. Entonces ahí surge otra definición que le vamos a llamar intensidad promedio social. Entonces, ¿cuál es la idea de la intensidad promedio social? ¿Ya? A diferencia de la intensidad promedio individual, esta intensidad promedio social lo que busca es, en esencia, sacar el promedio, ¿sí? Vamos a ponerle E barra, pero esta vez ya no es el promedio de un individuo durante un día, es el promedio de varios individuos, ¿ya? Entonces yo veo que un individuo, entonces piensen que ahora ya no es un individuo que quema, ya no es un instante en el que se queman 5 y en el otro que se queman 8, sino que son 2 individuos diferentes. Un individuo quema 5, el otro individuo quema 8, entonces en promedio cada uno está quemando 6,5. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea básica de esto? La idea básica es que tengamos presente que para producir, la sociedad en conjunto tiene que hacer un esfuerzo, ¿sí? No solo los individuos, sino la sociedad en conjunto. Entonces obviamente va a haber individuos que hagan un esfuerzo un poco más del promedio y otros individuos que hagan un esfuerzo menos del promedio. Y va a haber el caso extremo de que va a haber individuos que hagan mucho esfuerzo más que el promedio y otros individuos que no hagan ningún esfuerzo. Entonces sí me cachan más o menos la idea, ¿no? De todas maneras, esta E barra sin el I va a indicar que es el promedio ya no del individuo, sino el promedio general de la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa es la intuición básica de la definición 15. Repito, hay unas cuantas ecuaciones que de momento esas no me preocupan mucho que las manejen. Ya luego vamos a entenderlas mejor. Vamos con la siguiente definición. ¿Ya? Entonces, tenemos por un lado duración, por el otro lado intensidad, y ahora vamos a combinar ambas definiciones. Entonces, para combinar ambas definiciones, vamos a plantear la definición de esfuerzo del trabajo. Entonces, ¿qué vamos a entender como esfuerzo del trabajo? Básicamente la combinación duración-intensidad. ¿Ya? Entonces, la idea es, ok, un individuo trabaja tantas horas y en cada hora hace un esfuerzo promedio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta idea, bueno, creo que estamos usando barra aquí. ¿Ya? Tal vez no coincide mucho la anotación en algún punto, pero no se preocupen, ya la intuición es lo que me interesa. ¿Qué estamos diciendo aquí? Un individuo trabaja 8 horas y multiplicamos cada hora
por el esfuerzo que está haciendo en promedio ese individuo. ¿Sí me entienden la idea básica, no? Entonces juntamos el número de horas por el esfuerzo promedio por hora. Entonces, a la combinación duración-intensidad le vamos a llamar esfuerzo del trabajo. ¿Y cuál es la idea del esfuerzo del trabajo? Tratar de estimar cuánta fuerza de trabajo generalmente gastaste. ¿Sí? Entonces, en promedio gastaste 6.5 calorías por hora. Y si trabajaste 8 horas, ¿qué hay que hacer? Multiplicar el 6.5 por 8. ¿Sí? Entonces ahí te da una idea básica. Y repito, antes esto era más irreal, o sea, uno decía, eso se podrá medir todo. Ya con el iWatch creo que ustedes se pueden medir tranquilamente. O sea, cachen que en unos años pase lo siguiente, ¿no? Que me da miedo pensarlo, pero llegas al trabajo y te dan tu iWatch. Y tú feliz de la vida, chévere, gracias, qué lindo. Y resulta ser que con el iWatch están registrando cuánto estás gastando de calorías cada momento. Porque eso te mide, ¿no? O sea, te va midiendo. Entonces, ¿qué tal lo van diciendo? Oye, ¿por qué hoy día tomaste menos calorías que ayer? Y más, incluso sacan el promedio y dicen, ¿por qué hoy día trabajaste con un esfuerzo menos que el promedio? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No, lo que pasa es que yo estaba un poco triste, cansado. Bueno, no te pongas triste el próximo día, ¿de acuerdo? Porque toma en cuenta que en función de eso es tu pago. Y por cierto, ¿te gusta todo igual? Ah, no, sí, chévere, gracias. Chévere, listo. Entonces yo me imagino ese mundo ni tan posapocalíptico, apocalíptico, donde todo el mundo está feliz con su iWatch y no se están dando cuenta que están midiendo cada instante de esfuerzo. Antes parecía irreal, o sea, antes les juro que hace un par de años nomás, ni siquiera es mucho, hace un par de años parecía mentira, o sea, no había el iWatch. Ahora me parece tan, o sea, cada vez más cerca. Entonces, incluso hay un episodio de Black Mirror, no sé si han visto esa serie. Ya les debe pasar para que se vean, es algo parecido de intuición. Pero bueno, entonces creo que con eso me van cachando la idea básica de esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ese iWatch podría medir, por un lado, cuánta intensidad le has metido en cada instante. Y por otro lado, podría medir también cuánto tiempo, ¿no? Entonces combinas tiempo e intensidad, ¡pum!, sacas cuánto esfuerzo hizo en el día. Entonces con eso ya vas midiendo si está más esfuerzo, menos esfuerzo, y cachen que te pagaran por cuánto esfuerzo hiciste en el día. Es algo parecido a lo que es por obra, a la gente que se le contrata por obra, entonces, o por producto. Entonces mientras más productos saques, más te pagan, ¿no? A destajo, eso también es otro parecido. Pero bueno, sino que claro, la gente con iWatch se pondría feliz. Sigamos con ellas. Ya. Ahora, volvamos un rato a los objetos. ¿Ya? Habíamos dicho que los objetos íbamos a llamarles a aquellos resultados de trabajo que tienen un sentido. Ahora, hay diferentes tipos de objetos. El primer grupo de objetos, o si quieren a los objetos en general, de hecho va a ser aquí una escribita rápida. Los objetos, vamos a dividirlos en dos grupos. ¿Ya? Por un lado vamos a decir que existen objetos que tienen valor de uso. ¿Qué vamos a entender por valor de uso? Vamos a decir que es el uso socialmente reconocido a un objeto. ¿De acuerdo? Uso socialmente reconocido. ¿De acuerdo? De un objeto. Entonces, obviamente, si a un objeto se le empieza a dar un uso que es socialmente reconocido, vamos a decir que se llama un objeto con valor de uso. ¿Ya? Vamos a usar las siglas OV. Entonces, un objeto con valor de uso es un objeto al que se le ha reconocido socialmente un uso. Ejemplo, si yo les muestro este marcador y les digo, ¿para qué sirve? ¿En qué se usa? Creo que todos más o menos tenemos una idea de para qué se usa normalmente. ¿Ya? Socialmente, en términos promedio, asumimos que se usa para rayar la pizarra. Podría pasar que coja el marcador y me raye la frente. ¿Ya? No voy a hacer, pero podría pasar. Pero obviamente no estamos esperando eso, porque ese no es el uso socialmente reconocido. O podría pasar que use el marcador para metérselo a alguien en el ojo, que igualmente no es el uso socialmente reconocido, pero podría pasar. Entonces, ¿qué sucede? Que un objeto tiene valor de uso cuando surge este uso, pero repito, una vez más, socialmente reconocido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque si no es socialmente reconocido, por ejemplo, este trazo yo podría usarlo para muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo usar este trazo para dar clases y explicar cosas. Pero obviamente, cuando tú ves eso, en este objeto no le das ese uso, ni siquiera le ves que sea un objeto, no le das sentido ni ves que tenga un uso. ¿Ya? En cambio, este árbol ya puedes pensar en algunos usos socialmente reconocidos para el árbol. Entonces ya resulta ser que a este sí le puedes llamar un objeto con valor de uso. Si es que sabes qué uso se le va a dar. Entonces, colegas, la primera distinción que hacemos de los objetos es entre objetos con valor de uso y objetos sin valor de uso. ¿De acuerdo? Entonces puede haber objetos para los cuales la sociedad logra asignar un uso y otros objetos a los cuales la sociedad simplemente no sabe qué hacerse. ¿Ya? O sea, simplemente existen, pero no hay mucha razón de pensar para qué existe o de qué va a servir. Listo. A los objetos con valor de uso, a veces también les vamos a llamar productos. ¿Sí? Este va a ser otro nombre que le vamos a poner a los objetos con valor de uso. Entonces, a veces vamos a llamar objetos con valor de uso, otras veces productos.
Y obviamente, si les vamos a llamar productos, toca aclarar la siguiente definición, que es producción. Entonces van a ver que con todo lo que hemos dicho hasta ahora, la definición de producción va a ser un tanto obvia. Entonces, ¿qué va a ser la definición de producción? Creación o modificación de objetos con valor de uso. ¿No? O sea, creación o modificación de objetos con valor de uso. ¿Ya? O sea, cuando tú logras modificar o crear objetos de ese estilo, o sea, que se les logra asignar un uso socialmente reconocido, estás produciendo según las definiciones que usamos en clase. Ahora, no confundir, porque a veces la gente dice ya objeto y enseguida piensa en algo material, ¿sí? Entonces, a veces la gente comete esa confusión. Cuando hablemos de objeto no estamos hablando de algo material, porque una idea también es un objeto y una idea no es algo material, ¿de acuerdo? Entonces, un objeto es simplemente algo que tiene sentido, socialmente reconocido. Sea una idea, sea algo material, sea algo no material, ¿de acuerdo? Entonces, la producción es la creación de esos objetos que tienen sentido y se les puede usar en algo, ¿ya? Una idea que puede resultar en algún uso, la estás produciendo, ¿ya? Si en cambio creas ideas muy lindas y todo, pero que no tienen uso alguno, no estás produciendo, ¿ya? Entonces, esa va a ser nuestra definición de producción y obviamente a través de la definición de producción ya podemos aclarar un poco mejor nuestra definición de trabajo, porque ahora ¿qué podemos decir? Que la producción va a provocar que el trabajo sea de dos tipos. Por un lado puedes tener el trabajo productivo. Pues, ¿cuál va a ser el trabajo productivo? Va a ser básicamente el trabajo, ¿sí? Trabajo productivo, el trabajo que crea objetos con valor de uso. Y en cambio, también puedes tener un trabajo no productivo. ¿Y cuál es ese? Es vuelta el trabajo que crea objetos sin valor de uso. Solo con que crees objetos ya estás trabajando. ¿De acuerdo? Entonces esa es más o menos la correspondencia. Si trabajas, creas objetos. Si te haces un trabajo productivo, los objetos tienen valor de uso. Si en cambio el trabajo que haces es no productivo, los objetos que has creado no tienen valor de uso, pero siguen siendo objetos. ¿De acuerdo? Entonces esa distinción vale la pena hacer. Sigamos. Ahora, los objetos que se pueden ir creando pueden ser de diferentes tipos, ¿ya? Entonces, uno de los objetos más importantes, bueno, de hecho todos son importantes, pero hay unos más importantes que otros, porque hay objetos con valor de uso que nos sirven para crear otros objetos con valor de uso. A esos les vamos a llamar los medios de producción. Entonces, ¿qué son los medios de producción? Básicamente son objetos con valor de uso que ayudan a combinarse con la fuerza de trabajo, que ya habíamos definido antes, las capacidades físicas y mentales. Entonces combinas esas capacidades con unos objetos, ayudan a crear o modificar otros objetos con valor de uso, ¿ya? Pues básicamente son objetos con valor de uso que junto a la fuerza de trabajo ayudan a crear otros objetos con valor de uso, ¿ya? Entonces cuando tú tienes eso, les vamos a llamar a los objetos iniciales medios de producción, ¿de acuerdo? Y fíjense que tienen la correspondencia, ¿no? Entonces para crear estos objetos necesitas otros objetos que les vamos a llamar medios de producción y creo que le ponemos MP así es, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea básica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, para producir una mesa yo necesito madera, martillo, electricidad, un local. Entonces, todo eso son objetos con valor de uso, todos sirven para algo. Y en este caso sirven para crear la mesa. Entonces, a todos esos objetos les llamamos medios de producción. Ahora, está claro que para producir la mesa, ¿sí?, cada objeto cumple un rol diferente, ¿ya? Entonces, de hecho, pensemos en la mesa, ¿no? Aquí tienes una mesa, pues para producir la mesa, ¿qué nomás necesitamos? ¿Ya? Obviamente necesitamos una persona que ponga la fuerza de trabajo, pero también vamos a necesitar, por ejemplo, un árbol que nos dé la madera. Luego hay que hacer los tablones, ¿de acuerdo? Aparte de eso necesito algún martillo, o hagan de cuenta que es un martillo, ¿ya? Necesitas un martillo y una sierra, o lo que diablo sea, para poder tú trabajar la madera. Y aparte necesitas un lugar, ¿no? O sea, esto tienes que hacerlo en algún galpón, en algún local, aunque sea en el parque, pero este es un lugar, ¿ya? Es el lugar. Entonces, cada uno de estos le vamos a llamar medios de producción, pero cumple diferentes roles, ¿ya? Entonces, los medios de producción, en definitiva, les vamos a dividir en dos tipos, ¿ya? En dos tipos. En un grupo de medios de producción le vamos a llamar objetos del trabajo. Esta es la siguiente definición: objetos del trabajo. Entonces, ¿qué son los objetos del trabajo? Son básicamente un tipo de medios de producción que tiene dos características. La primera característica es que terminan por completo o en partes, ¿sí?, o en partes en el producto.
Ejemplo, la madera. Sea la madera de este árbol o después de hecho el tablón, se supone que parte o toda la madera va a terminar en la mesa. ¿Sí? Entonces esa es la primera característica del objeto de trabajo. Total o parcialmente terminan en el producto. Y la segunda característica de esto es que reciben o sobre esto recae la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces sobre estos recae la fuerza de trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que sobre el tablón puede estar cayéndole martillazos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que la fuerza de trabajo está cayendo encima de esto. O el árbol. Para sacar el tablón tuve que usar la sierra, una motosierra para cortar el árbol. O sea, sobre el árbol está cayendo fuerza de trabajo. ¿Ya? Entonces, la intuición, repito, es que la fuerza de trabajo recae sobre estos objetos y a la vez todos terminan por completo o parcialmente dentro del producto. ¿De acuerdo? Ok. Sigamos. Ahora, nótese, por ejemplo, en este caso, que tenemos justamente dos dibujos, un árbol y el tablón. Eso va a indicar que estos objetos de trabajo a su vez también se van a dividir en dos grupos. ¿En qué nomás se van a dividir? Pues la definición 21 va a definir al árbol. ¿Ya? Piensen que es un árbol en total estado natural. Entonces, por eso mismo lo vamos a llamar objetos naturales. ¿Ya? Objetos naturales. Entonces, ¿qué van a hacer los objetos naturales? Que su correspondiente parte es aquí, objetos naturales. Entonces, pensemos en el árbol. ¿Ya? El árbol es un objeto porque tiene sentido. O sea, tú ves y dices árbol. Y digamos que no has hecho nada más. Solo le viste y dijiste árbol. Entonces, a eso le vamos a llamar un objeto natural. Entonces, un objeto natural, como el que plantea el documento, vamos a decir que es un tipo de objeto del trabajo, ¿de acuerdo? Sobre el cual cae la fuerza de trabajo solo en el reconocimiento. ¿De acuerdo? O sea, aquí cae la fuerza de trabajo solo en el reconocimiento. ¿De acuerdo? Entonces tú estás en el medio, ves el árbol y dices árbol. Entonces le reconociste. Obviamente para reconocerle tenías que pensar, le necesitabas ciertas capacidades físicas y sobre todo mentales. Entonces ya aplicaste un trabajo, ya usaste fuerza de trabajo. Pero ese uso de fuerza de trabajo no le hizo nada, solamente dijo aquí está el árbol. ¿Ya? Entonces a eso le vamos a llamar objeto natural. En cambio, si tú después coges al árbol, le tomas y le talas y le transformas en tablón, ¿ya? Esto ya no es un objeto natural, obviamente. A este en cambio le vamos a llamar materia prima. Entonces la definición 22 sería materia prima. Entonces, ¿cuál es la idea de las materias primas? ¿Sí? Creo que le pongo mapa, entonces las materias primas están acá. Entonces las materias primas serían objetos de trabajo, obviamente, sí, ocupan también ese lugar, objetos de trabajo que han sido modificados más allá de su reconocimiento, ¿de acuerdo? Entonces han sido modificados más allá del reconocimiento. Eso uno, ¿no? Entonces, no solo que le reconociste, reconocimiento, sino que aparte que le reconociste, hiciste algo más. Le aplicaste, por ejemplo, la sierra, ¿ya? Uno.